Hola, ¿sabes qué pasó con el combate a la corrupción? La transformación que llevaremos a cabo consistirá básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país. Erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. ¡Bravo! Sea quien sea, será castigado. Esas fueron las palabras con las que el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que el combate a la corrupción sería la bandera de su gobierno. En este video revisaremos cuáles han sido las acciones emprendidas en casi 3 años de gobierno y si estas han ayudado a disminuir los índices de corrupción en México. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? López Obrador anunció 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción, entre los que destacan reformas a la Constitución para eliminar el fuero al presidente y a todos los servidores públicos, considerar como graves la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible, recortes presupuestales y recortes de sueldos de altos funcionarios. El gobierno también decidió ir tras exfuncionarios de alto nivel involucrados en presuntos actos de corrupción, aunque de hecho solo han logrado detener y vincular a proceso a Emilio Lozoya por el caso de los sobornos a Pemex y a Rosario Robles por el caso de la estafa maestra. Otro de los ejes del actual gobierno es el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando detecta movimientos irregulares o para desarticular redes criminales. Para efecto de poder atacar a los grupos delincuenciales hay que atacar la corrupción política, en razón de que muchos de estos grupos surgen con el apoyo, el respaldo o por lo menos la omisión de gobiernos, particularmente en el ámbito local. Lo mismo con la corrupción judicial o la corrupción ministerial, que finalmente generan redes de apoyo hacia los grupos criminales. Incluso la consulta popular del 1 de agosto fue promovida por el actual gobierno bajo el mismo discurso: justicia y combate a la corrupción. ¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia? De acuerdo con el INEGI, la corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los mexicanos y que más costos deja con cargo al erario. Además, con 30.456 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes, su tasa es muy cercana a la de incidencia delictiva del fuero común. Cuando Irmeréndira Sandoval se despidió de la Secretaría de la Función Pública, presumió que México mejoró 14 posiciones en el índice de percepción de la corrupción. Pero el mismo índice muestra que hasta 2020 México estaba estancado en la lucha anticorrupción, al obtener solo 31 puntos de 100 y colocarse en el lugar 124 a nivel mundial. Mientras que en el índice de capacidad para combatir la corrupción, México cayó 3 lugares por tercera vez consecutiva. En este índice, México es el lugar 11 de 15 países de América Latina, colocándose por debajo de Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Entonces, ¿cómo acabar con la corrupción? Fernando Nieto, profesor e investigador del Colegio de México, indica que lo primero es hacerle entender al gobierno, cualquiera que sea, que la corrupción no se acaba por un decreto. También menciona que se debe erradicar la idea de que la cárcel acabará con el problema, así como los discursos moralizantes de la buena voluntad y honestidad del pueblo. Lo que sí se puede hacer para avanzar en este combate es fortalecer los sistemas anticorrupción a nivel municipal y estatal. Y a nosotros como ciudadanos nos toca entender que la corrupción no es un problema nada más gubernamental. Con todo esto expuesto, y si bien es cierto que el combate a la corrupción es la bandera de muchos gobiernos, ¿cómo calificarías la estrategia del presidente López Obrador? Y sobre todo, ¿crees que algún día lograremos erradicar este problema? Déjanos tu opinión en los comentarios, ayúdanos a compartir este video y nos vemos la próxima semana.